Bueno, y esta semana se celebra, se convoca, se reflexiona en torno al corazón. Es la semana del corazón y bueno, tenemos la suerte y el privilegio en este programa ya desde hace un muy buen tiempo, unos cuantos años, de tener como referencias fundamentales a nivel de la salud cardiovascular al equipo médico del Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia, el INSI. Y bueno, entre la cantidad de profesionales que nos han visitado y que nos visitan permanentemente, está la doctora Carolina Artucio, que es cardióloga intervencionista de INSI, además expresidenta del Comité de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Por ese motivo, además, en esta semana en particular, adquiere relevancia lo que nos pueda decir. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime, un gusto estar con ustedes. Del mismo modo, bueno, ¿qué significa esta Semana del Corazón a nivel mundial, la preocupación que hay justamente para designar una semana de estas características? Sí, el Día Mundial del Corazón fue ayer, 29 de septiembre, y la semana que lo engloba es lo que es la Semana del Corazón. En nuestro país, este año, estamos festejando la 29ª semana. Sé que en el mundo occidental las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y Uruguay no escapa a esta realidad. Uh-huh. Según el informe, siempre en el año, en las vísperas de la semana, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular publica lo que sería el informe de mortalidad, que en este caso fue de 2019, y lo que mostró este año, al igual que lo que viene mostrando en los últimos la última década, es que viene descendiendo uh-huh. de manera sistemática en Uruguay. Actualmente estamos en el 25,4%, pero sigue siendo la primera causa de muerte. En el caso del sexo femenino, la primera causa es la enfermedad cardiovascular y el cáncer es el segundo. Uh-huh. Para el sexo masculino, que viene descendiendo de manera sistemática, igual que en la mujer, pero ya quedó en el segundo lugar. El cáncer es la primera causa de muerte. Lo importante de esto es de que si bien la mayor carga de mortalidad se da en los mayores de 75, en realidad cuando empezamos a analizar por décadas, que es lo que ha hecho este año y el año pasado ya la Comisión, vemos que la enfermedad cardiovascular desde los 35 años se encuentra entre las 3 primeras causas de muerte. ¿Desde los 35? Desde los 35, a partir de los 30, digamos, ellos no hacen décadas, sino que hacen 20 años. Entre 35 y 55 está en tercer lugar, entre 55 y 75 pasa al segundo lugar y por encima de 75 ya se pasa al primero. Por esa razón es que se insiste tanto en lo que es en la importancia de la prevención, porque realmente en los pacientes más jóvenes, obvio, la primera causa de muerte es otra, pero bueno, está entre las 3 primeras, ¿no? No, y además, lo que hemos hablado siempre con todos ustedes, del INSI y contigo especialmente, lo que significa también no darle las condiciones a una enfermedad cardiovascular para que se desarrolle. Exactamente. En este año, la campaña nacional se tituló Tus acciones para la vida, y la idea era enfocar el mensaje de actividades que busquen que cada persona adquiera conductas y comportamientos que protejan y fortalezcan desde el corazón al cerebro, buscando el control de la salud del individuo y la familia. ¿Por qué desde el corazón al cerebro? Porque en las mujeres, dentro de las enfermedades cardiovasculares, el accidente cerebrovascular es el primero y la cardiopatía isquémica es el segundo. Pero en los hombres, la cardiopatía isquémica, o sea, todo lo que son los infartos y enfermedades, digamos, de la arteria del corazón, es el primero, pero el accidente cerebrovascular es el segundo. Entonces, se está buscando que, por más que sea el Día Mundial del Corazón, tratar de enseñar a las personas de que cuando uno lucha por, digamos, más que lucha, toma acciones cardiosaludables, y no solamente está protegiendo el corazón, sino también el cerebro. Y como siempre, ¿no? Las acciones es la dieta cardiovascular, el ejercicio físico, el dejar de fumar, el control de la presión arterial, los factores de riesgo, y buscando que el ejemplo de uno se extienda al resto de la familia y al entorno social. Uh-huh. A mí me da la sensación a veces, Carolina, que sabemos
mucho, o sabemos cada vez más, porque, por ejemplo, ustedes a través de los medios, a través del programa, hacen mucha difusión, es decir, sabemos lo que tenemos que hacer, cómo poder prevenirnos, qué nos hace mal, qué nos hace bien para evitar problemas cardiovasculares. Pero, sin embargo, por las características silenciosas hasta que haces una crisis, somos como que más permisivos, como que no tomamos real conciencia de la dimensión del peligro al cual estás expuesto si fumás, por ejemplo. Por poner un ejemplo del que hemos hablado muchas veces contigo. Sí, sí pasa eso, igual que la diabetes, ¿no? Claro, la exacto. Exacto. Son la hipertensión y la diabetes son enfermedades silenciosas hasta que cuando se produce el evento ya como que es tarde, ¿no? Porque la probabilidad de prevención ya se perdió, lo que sería la prevención primaria. Después está lo que es prevención secundaria para que no siga progresando la enfermedad. Sí, este año, aparte de todo, es un año muy especial. Por ejemplo, todo lo que son las actividades de promoción de este año, obviamente por la epidemia, por la pandemia, han sido muy difíciles. Nosotros, desde el Comité de Cardiopatía de la Mujer, junto con la Comisión Honoraria, lo que hicimos es invitar a mujeres referentes a enviar mensajes de promoción de salud y salieron unos videos que con la idea de estar presentes generar eso, ¿no? La conciencia de que hay que comer con poca azúcar, comer con poca sal, hacer ejercicio, comer más fruta, más verdura, dejar de fumar, todo ese tipo de actividades que decís tú que son muy importantes, que son real actitudes, ¿no? Claro. De la vida y acciones a tomar. Uh-huh. Además, bueno, tú presidiste el Comité de Cardiopatía en la mujer y también se ha visto, por ejemplo, que en el medio de toda la estrategia de control del tabaquismo en el Uruguay, con todo lo importante que ha sido en el mundo la acción de Uruguay, todavía en la mujer ha sido uno de los problemas más complicados, justamente el tratar de bajar la cantidad de fumadoras. Sí, eso ha pasado, sí. Lo importante en el concepto es de que en realidad el tabaquismo en Uruguay disminuyó en hombres y mujeres. En la globalidad está claro que sí. ¿No? En la globalidad bajó. Sí. Lo que sí se ha mantenido es que las mujeres están fumando un poco más que los hombres en la parte, digamos, el rango de adolescentes. Uh-huh. Por eso se insistió un poco más. Y además, pero además ahí por ese mismo motivo, Carolina, ¿no te parece que también ese adolescente que ya empieza fumando a esa edad ya está marcando la cancha justamente para una sensibilidad en el tema de su salud cardiovascular? Por supuesto. Lo que pasa que lo que sucede con el tabaquismo y la adolescencia está muy lejos todo lo que es la enfermedad. Entonces es más difícil de que le llegue el mensaje, ¿no? Claro. Están preocupados por otras cosas. Sí. Pero uno logra en el entorno familiar que si la madre y el padre fumaban, dejaron de fumar, que si la comida se disminuye la cantidad de fritos, si se cuida la cantidad de sal, se cuida la cantidad de azúcar, eso va más lo que se va educando a nivel en las escuelas y liceos, eso como que va permeando y bueno, y después ya se queda incorporado, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Sí, pero también quienes nos están escuchando también quizás recién hoy se enteraron al escucharte que hay que tenerlo en cuenta porque a partir de los 35 años puede ser la tercera causa de muerte. Claro. Sí. Entonces, a un adolescente o a un joven de 20 años, 25 años, ¿no? Ya no ve los 35 años como una cosa demasiado lejana. Claro, es cierto. Y ahí es cuando tenés que entrar a pensar en estas cosas y a eso sumado a otros elementos vinculados a la calidad de vida, ¿no? Y si nos vamos al otro extremo de la
de la franja etaria, tú decías un año difícil para el paciente con enfermedad cardiovascular y bueno, sí, este año tiene la particularidad, porque esto no ha terminado, del tema de la pandemia, pero obviamente no por eso había que tener otras previsiones antes de la pandemia y hay que tenerlas ahora. O sea, la persona mayor tiene que cuidarse sea como sea. Ahora tiene una preocupación más, que es el ser una franja etaria de riesgo, pero con pandemia o sin Sí. pandemia sigue siendo un tema sensible para los adultos mayores. Sí, este año, con la pandemia, los pacientes con enfermedades cardiovasculares se enfrentan a una gran amenaza, porque no solamente corren mayor riesgo de desarrollar las formas graves de infección del COVID-19, sino que corren riesgo de desatender su salud, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Su salud cardiovascular por temor a asistir a los centros de salud. Si bien aún no tenemos, respuestas, todas las respuestas para el tratamiento de COVID-19, sí tenemos tratamientos probados que salvan vidas para los ataques cardíacos y muchas otras enfermedades cardiovasculares. Pero para que eso suceda, los pacientes deben recibir los tratamientos en tiempo y forma. Si no, fíjate que lo que va a pasar es que se van a perder no solamente vidas por la pandemia, sino vidas vinculadas a los tratamientos no realizados en tiempos correctos para que sean eficientes. Entonces, si bien los pacientes, que esto es lo que estamos insistiendo desde el principio, porque se vio a nivel mundial, no es que pase solo en Uruguay, a nivel mundial se vio que los pacientes necesitan tener claro de que los tratamientos cardiovasculares se deben realizar y no deben de dejar de concurrir a emergencias por miedo al COVID. En este caso te diría yo al servicio de hemodinamia de Casa Galicia, porque se están implementando en todos los centros de salud todas las medidas de seguridad para asegurar la atención de los pacientes, cumpliendo todos los estándares de seguridad, tanto y de calidad del Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos. Incluso nosotros, y te digo, toco madera sin patas, gracias a Dios no hemos tenido a nadie del personal de salud con infección. Pero, ¿por qué es que nosotros tenemos que consultar a tiempo y y no un día después, ¿no? Porque digo, ¿por qué si uno tiene el problema cardiovascular? Lo primero, para aclarar, es que los controles en policlínica de manera telefónica o presencial, según lo que define el paciente y el médico, eso está bien, es muy distinto porque el cuadro es crónico, lo que se mira es que no haya progresión, ¿no? Que esté recibiendo la medicación, que se sienta bien, y despejar las dudas. Pero distinto es cuando uno tiene un cuadro agudo. Si uno tiene un dolor en el pecho, que es reposo prolongado, que nos genera alarma, la consulta debe ser presencial, no telefónica. ¿Y por qué debe ser presencial? Porque el médico debe examinar al paciente, se debe controlar la presión, se debe realizar un electro. Si se sospecha que es del corazón, hay que hacer un electro. El electro no se puede hacer telefónico. Y también exámenes de sangre, y dentro de lo que ellos está uno muy especial que analiza lesión de músculo cardíaco, que se llama las troponinas. Con estos datos deben ser en tiempo real, porque si una persona está teniendo un infarto agudo de miocardio, el diagnóstico se hace con cambios típicos en el electro. De hecho, las guías internacionales le dan al equipo médico, desde el primer contacto médico, 10 minutos. Si uno sospecha que tiene un infarto, que tiene un paciente con un infarto, lo primero que debe hacer es un electro. ¿Para qué? Para después generar todo el proceso de atención que lo va a llevar a el laboratorio de hemodinamia a hacer lo que se llama la angioplastia primaria, que es reperfundir el vaso que está tapado con un coágulo, destaparlo, colocarlo en un stent y generar el flujo. Carolina, ya se me va a pasar, es lo peor que puede suceder. No, ese dolorcito, no, ya se me va a pasar, después veo. Ah, exacto, no hay que esperar, bueno, a veces los dolores pasan, ¿sí? Sí. Pero si el dolor no pasa, no hay que conformarse con la llamada telefónica, porque en realidad hay que ser presencial o llamar a la emergencia móvil, lo que fuera, porque el diagnóstico se hace con el electro y la efectividad de ese tratamiento, que es la angioplastia primaria, es tiempo dependiente. Cuanto antes se hace, antes más músculo se salva. Entonces, con ese tratamiento logramos abortar el infarto, recuperar el flujo de la arteria y con ello el músculo cardíaco deja de morir. Este es un tratamiento que está comprobado en el mundo que salva vidas.
y mejora el pronóstico de la vida salvada. Porque al disminuir el tamaño del infarto, el músculo cardíaco que queda es mejor. Entonces, por eso nosotros insistimos tanto que si uno sospecha que les puede estar pasando esto, tiene que concurrir. Incluso nos ha pasado lamentablemente de ver complicaciones graves que hace tiempo que no veíamos, con lo que se llaman las complicaciones mecánicas, que se deben resolver con una cirugía cardíaca de emergencia, que tienen alta mortalidad y que están vinculados a esto, a estudiar el paciente después que el infarto pasó. O sea, 2 días después, 3 días después, y puede pasar eso. Claro, no, y además con todo lo que eso supone en pacientes de riesgo. Bueno, ¿cuál sería entonces en esta semana del corazón una suerte de reflexión viniendo de alguien con tanta experiencia y tanta posibilidad de observación de pacientes, de ver los números, de estudiarlos, pero además también estar allí en el INSI, que es un lugar además de donde la tecnología está justamente al servicio de la prevención también? ¿Qué reflexionarías? En esta semana, que es la Semana del Corazón, que está dedicada especialmente a la promoción de la vida cardiosaludable, la reflexión es que vale la pena cambiar el estilo de vida, que es algo muy redituable, ya que logra disminuir hasta el 80% los eventos cardiovasculares. El tener un cuerpo y una mente sana es lo que nos permite lo demás disfrutar de la vida. Pero si uno tiene mala suerte y tiene un dolor que le hace sospechar que está sufriendo un infarto, lo que tiene que hacer es consultar. No debe quedarse en su casa por miedo a infección de COVID. Tiene que consultar y de esa manera va a lograr recibir el tratamiento que probadamente salva vidas. Esa es te diría mi reflexión de esta especial Semana del Corazón en este 2020 que nos toca vivir. El Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia se dedica, como ya dijimos, al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye la hemodinamia y la cardiología intervencionista, que trata enfermedades del corazón, justamente como lo venimos conversando con la doctora Artucio, y los vasos sanguíneos mediante el cateterismo cardíaco, imagenología cardíaca, el Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular, el IDITE. Todos estos servicios se pueden conocer, informar, también los procedimientos que realiza el INSI en su página web, que es www.insi.uy, y también en Facebook, y por consultas el 2355 5555. Es muy fácil. 2355 5555. Carolina, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Que pases muy bien. Que tengan una buena tarde. Igualmente. La doctora Carolina Artucio, cardióloga intervencionista de INSI y expresidenta del Comité de Cardiopatía de la Mujer en la Sociedad Uruguaya de Cardiología.